¿Qué tal, queridos amigos? Un gran saludo aquí del Padre Juan Rivas, aquí desde la costa. Está soplando la brisa muy a gusto y vamos a reflexionar sobre cosas que nos interesan mucho a los seglares que tienen conciencia de su compromiso en la iglesia, en sus ministerios. Seglares que son activos en la iglesia y los que no lo son deberían de serlo. Pero a nosotros nos interesa meterle profesionalismo, perfeccionamiento a todas las actividades parroquiales. Entonces vamos a estar hablando de algunas cosas que nos pueden ayudar en nuestro ministerio. Y la primera cosa que quiero decirles es respetar la autoridad. Estoy en una diócesis, hay un obispo, tengo un párroco, tiene autoridad, trato de hacer las cosas siempre de acuerdo con la autoridad, no a escondidas. Ser francos, hacer las cosas bien, consultar a la autoridad en todo lo que hacemos para que haya una verdadera armonía. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que someternos a todas las indicaciones que nos den de arriba. Porque si yo estoy en un movimiento carismático, tengo una espiritualidad que debo de seguir y el sacerdote, el párroco, si ya me dio el permiso, la autorización para llevar este movimiento carismático, tiene que respetar el carisma del movimiento. O si es movimiento familiar cristiano, o si es Legión de María, o si es un grupo de jóvenes. Cada uno tiene su espiritualidad. Entonces, sí, respeto, obediencia, dependencia de nuestros superiores, pero siempre siendo fiel a los carismas. Precisamente eso es la pluralidad que hay en la parroquia. Hay muchos tipos de movimientos, unos son activos, otros son contemplativos, pero cada quien tiene que ser fiel a los principios de su movimiento, conocerlos bien. Entonces, no podemos hacer el movimiento, por ejemplo, yo insisto en el movimiento carismático, porque es de los que mejor conozco, a nuestra manera. Hay unas reglas de lo que es el movimiento carismático, de cómo debemos invocar el Espíritu Santo, de lo que son los cantos, de cómo son las asambleas, de cómo pedimos los carismas, los dones, donde entran los dones de sanación, el don de lenguas. Entonces, una vez que nuestro movimiento tiene la bendición del obispo y la autorización del párroco, que ciertamente hay que pedirla, nosotros nos corresponde ser fieles. Y si hay alguien que se opone a ese carisma, que quiere hacer el movimiento carismático o el movimiento de parejas, de familia, de otra manera, no se puede hacer, porque precisamente una de las crisis más grandes en la iglesia es que no somos fieles al espíritu del fundador, a los principios del movimiento, al que lo inspiró. Si los jesuitas dejaran de seguir a San Ignacio, como entendió la comunidad de los jesuitas, y los franciscanos dejaran de seguir, de vivir el espíritu de San Francisco, si los legionarios dejáramos de vivir el espíritu militante que nos infundió nuestro fundador, nuestro amor a la iglesia, dejaríamos de ser lo que somos. Perdemos nuestra personalidad y la iglesia pierde porque pierde esa pluralidad, esa hermosura de la iglesia, es que hay muchos movimientos. Ya se los he dicho, una de mis más grandes experiencias es cuando viví en Los Ángeles, cómo las iglesias estaban llenas de ministerios, de catequesis, de evangelización, de predicación, de radio, de televisión, una pluralidad de ministerios dentro de una parroquia. Había parroquias donde había 12 o 13 ministerios. Nosotros en Hombre Nuevo teníamos hasta 33 ministerios diferentes. Cada quien con un estilo, cada quien con una forma, pero todos, y eso es lo que tiene que lograr, el párroco, el líder de la parroquia, tiene que lograr la armonía, que no haya pleitos, que no haya envidias, que no haya revanchas, que haya armonía, porque después se dan pleitos en que yo soy el mejor movimiento, que yo quiero hacer las cosas y el otro me quita. Entonces, esas cosas se resuelven acudiendo a la autoridad y siempre en un ambiente de caridad. Lo principal de todo es que no veamos a los otros movimientos,
a las otras congregaciones como la competencia. Esa es una cosa terrible porque se llena de envidia. Y es que el otro está haciendo y no nos deja hacer a nosotros. No es así. Si el otro está haciendo, haz tú también. Hazlo mejor, imítalos, porque todos estamos trabajando para Cristo. Eso es lo fundamental, que nos demos cuenta para quién estamos trabajando. Porque nos puede suceder la grave tentación que Jesús condena en las Sagradas Escrituras. A los viñadores les encargó la viña para que la cuidaran, para que la regaran y para que le entregaran los frutos al Señor, no para que se quedaran ellos con los frutos de la viña. Ellos eran ladrones, querían quitarle la viña y por eso cuando viene el enviado a recoger, a pedirles cuentas, lo matan, lo echan fuera de la viña y lo matan. Y eran hombres religiosos, porque la tragedia es esa, que no eran ladrones, no eran criminales, eran hombres religiosos, pero que se les olvidó que estaban trabajando para la viña del Señor, la viña del Señor, las ovejas del Señor, las almas del Señor. Eso es fundamental en todos los movimientos. Estamos trabajando para el Señor. No son equipos de fútbol, de básquetbol que estamos en competencia por un premio. Ciertamente el premio va a ser maravilloso. Pero eso no depende de la competencia que yo hago a los demás, sino del amor que pongo en mi apostolado, en mi ministerio, del bien que yo hago a las almas. Porque si yo lo que busco en la predicación son los aplausos, son los premios, son los reconocimientos, ciertamente todos necesitamos eso, necesitamos para seguir que el Padre me diga qué bien está tu ministerio, qué bien hiciste esta venta de comida, qué bien, sí, necesitamos todos reconocimientos, yo también necesito reconocimientos, pero digo, no nos olvidemos de lo fundamental, que estamos trabajando para el Señor, que somos siervos del Señor, y eso fue la tragedia de esos viñadores. Pobrecitos viñadores, Dios les había encomendado la viña y ellos se apropiaron de la viña y por eso el reino les fue quitado. Entonces, qué hermoso trabajar por el Señor. Más hermoso aún que haya armonía entre todos los ministerios, que no haya envidias, que no haya celos. Y la única manera es que si el otro hace las cosas muy bien, que tú las hagas mejor, no que le metas zancadilla, no que le metas zancadilla, porque es tu hermano, estamos en el mismo ejército, no puedes dañar al soldado que va adelante y meterle zancadilla, al contrario, tienes que apoyarlo, tienes que ayudarlo y tienes que reconocer también su valor, si es de los que van más adelante. Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer, o sea, algunas ideas prácticas que nos ayuden a que los ministerios en las parroquias funcionen mejor? Primero, formación. Segundo, integración. Y tercero, captación. Primero, formación. Podemos caer, uno de los peores peligros de un apóstol es caer en el activismo. Hacemos muchas cosas, hacemos eventos, hacemos actividades, vendemos comida. Conozco señoras, por ejemplo, aquí en México que organizan grandes peregrinaciones a la Villa de Guadalupe y se llevan la mitad de la ciudad en la peregrinación a la Villa de Guadalupe. Pero ¿y al final? ¿Qué sabes de la Virgen de Guadalupe? ¿Qué tanto amas a la Virgen de Guadalupe? ¿Qué tanto influye en tu vida la Virgen de Guadalupe? ¿Es nada más una peregrinación donde a ti te reconocen porque eres el grupo, la que llevas el grupo más numeroso? ¿O realmente rezas el rosario, amas a la Virgen de Guadalupe? ¿Defiendes la vida porque es la Virgen embarazada? ¿Promueves el rosario guadalupano, que las personas amen a la Virgen de Guadalupe? ¿Les das confianza a los que sufren, los que lloran, de que tenemos una gran madre? Eso es lo importante. Pues tenemos que tener mucho cuidado, porque nos podemos revestir con las obras del Señor sin trabajar por el Señor. Podemos presumir de que somos los mayordomos, de que somos los jefes,
pero se nos olvida que estamos trabajando, que dependemos del Señor. Entonces, formación. ¿En qué consiste la formación? Conocer, amar y servir a Jesucristo. Primero conocerlo a fondo, que sea tu amigo, tu compañero, tu Dios, tu Padre, que conozcas su vida, que puedas hablar de Él, que puedas hablar de su divinidad, de sus milagros, que puedas contar su vida, que puedas contar incluso más aún tu experiencia del encuentro con Cristo, lo que hizo tu transformación, por la cual, no sé, por ejemplo, en mi caso, ¿por qué me hice sacerdote? ¿Por qué me hice sacerdote? ¿Por qué participé en este ministerio? ¿Por qué dejé el alcoholismo y ahora estoy sirviendo en Alcohólicos Anónimos? Esas experiencias de Cristo, conocimiento de Cristo, experiencias de Cristo, vivir todos esos, conocer a Jesús, pero no para tener un conocimiento intelectual, sino para amarlo, porque si yo veo la grandeza, la belleza, la hermosura de Jesús, no puedo dejar de amarlo. Cuando yo veo su bondad, cuando yo reflexiono sobre pasajes, por ejemplo, del ciego de nacimiento, que se acerca a nuestro Señor y que le cura, y se va sin pedir ningún reconocimiento, y el ciego de nacimiento va a la piscina y se lava, y el ciego de nacimiento se enfrenta a todos sus enemigos hasta que termina en los pies de Jesús y le dice, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y al ciego de nacimiento lo excomulgan. El primer excomulgado de la iglesia judía. El primer excomulgado, por confesar a Jesús. Porque tu fe en Jesús tiene consecuencias. Entonces, primero lo conoces, después lo amas, porque puedes convertirte en un trabajador a sueldo en la iglesia, o más bien un trabajador mal pagado, enfadado, molesto. Y cuando tú eres un trabajador mal pagado y molesto, lo único que haces es querer dominar a los demás, porque tú no amas a Jesús, y si no amas a Jesús, ¿cómo vas a amar a las almas? ¿Cómo vas a querer su bien? Entonces, conocer para amar, amar para vivir y vivir para hacer el bien a los demás. Entonces, formación es lo primero. Luego, integración. Es decir, tenemos que conocernos en los grupos. Siempre está llegando gente nueva, qué bueno que esté llegando gente nueva, pero tienen que integrarse. Bienvenidos los hermanos nuevos, levanten la mano los que están aquí por primera vez y que se vayan integrando a este grupo, conociendo. Este es un grupo carismático, les explicamos, les introducimos en lo que son las características especiales de nuestro movimiento. Ya sea Legión de María, ya sea Movimiento Familiar Cristiano, ya sea Cursillos de Cristiandad, cualquier ministerio, muchos ministerios nuevos muy hermosos, les explicamos para que se vayan integrando y después convivimos. La convivencia es muy importante, sobre todo porque vivimos en unos tiempos donde las familias se han desbaratado y hay muchos hijos de madres solteras que no tienen hermanos, que no saben convivir, o madres solteras que no tienen nadie con quien compartir, o padres solteros, o gente sola, o gente migrante que viene de otros lugares. Y necesitamos esa convivencia familiar, ese ambiente de familia, de caridad, de aprecio, de buenas palabras, de simpatía, que no tiene nada que ver con la espiritualidad del movimiento, sino que tiene que ver con la formación cristiana, con el amor que tú tienes a Jesús, es fundamental. Entonces, primero formación, después integración, de manera que las personas sepan las reglas del juego. No es lo mismo jugar fútbol que básquetbol. No es lo mismo básquetbol que béisbol. Entonces, todos tienen unas reglas. Entonces, lo mismo en la espiritualidad. No, somos católicos aquí todos y vamos a servir aquí todos. No, espérame un momentito. Hay que recibir una formación para que esas personas se vayan integrando y vayamos siendo amigos, hermanos, compañeros de apostolado. Entonces, primero formación, segundo integración y tercero captación. Aquí no lo vamos a llamar proselitismo, lo vamos a llamar captación. Es decir, compartir el gozo de mi encuentro con Cristo. Es lo que sucede con Juan el Bautista. Vean, Juan el Bautista es un ejemplo de un gran apóstol, celoso. Él tenía a sus discípulos, él tenía a sus seguidores, eran muchos seguidores que tenía Juan el Bautista. Y cuando ve venir a Jesús, les dice, he aquí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sus mejores seguidores, Juan y Andrés, lo abandonan para seguir a Jesús. Y él no se queja, y él no protesta. Hoy este señor nada más vino a quitarme los clientes a mí. No, no es así. Yo quiero el crecimiento de mi gente, y si ellos van a crecer más en ese otro movimiento que va a organizar Jesucristo, pues qué bueno. Yo puedo tener gente muy celosa en mi ministerio, de mi parroquia, pero si yo veo que un joven tiene inquietud por la vida religiosa y hay lugares donde se puede desarrollar bien como sacerdote, yo lo impulso hacia la vida religiosa, a ese chico o a esa chica. ¿Por qué? Porque tengo celo por el reino de Cristo. Hay algo más grande que mi movimiento, que es la iglesia, y hay algo más grande que la iglesia, que es el reino de Cristo. Entonces, no nos olvidemos que estamos trabajando para algo grande. Entonces, no querer acaparar a las personas como si fueran nuestros clientes. No son nuestros clientes. Son todos hijos de Dios, todos son ovejas del rebaño del Señor. Entonces, formación, integración y captación. El grupo tiene que crecer. Aquí tenemos que poner atención a una cosa, y es cuando los grupos van disminuyendo, se va yendo la gente, debe haber alguna razón. Una célula viva se reproduce, crece, y cuando está creciendo también hay una razón. Entonces, si hay una razón, porque de repente éramos 50 y no sé, cambian al jefe o cambian ciertas circunstancias y la gente se piensa, párale un momentito, este grupo tiene cáncer, vamos a examinar por qué se está yendo la gente, por qué con la otra persona estaba creciendo, regresamos a la otra persona. El párroco también aquí tiene que intervenir. Si yo tengo un líder de una parroquia que lleva 200, 300 y cambio el líder y pongo a otro y se quedan 25, yo estoy haciendo mal. Porque no todas las personas tienen la misma capacidad para formar a la gente, ni la misma preparación. Está muy bien cambiar de líder, pero si tengo un líder que está bien formado, que está bien preparado y que me hace crecer porque se ven los frutos, porque incluso personas de otras parroquias vienen, los eventos crecen, pues qué hermoso. Entonces no cambiar por cambiar, porque entonces nosotros mismos estamos destruyendo la iglesia, estamos destruyendo ese movimiento. ¿Y cuántos movimientos se han destruido así? Porque seguimos ciertas reglas, ciertos métodos, pero que perjudican al grupo. Entonces, esos métodos no sirven para nada, tíralos a la basura. El mejor método es el que hace crecer a la gente, que la forma mejor, que la integra mejor, que la hace sentir parte de esta parroquia. Entonces, para eso se necesita indudablemente mucha humildad y mucha oración para pedirle a Dios que bendiga esos grupos. Entonces, recuérdense de esos puntos principales. Formación para que la gente conozca, ame, viva y sirva a Jesús. Integración para que todos verdaderamente formemos una familia. Y captación para que sea un cuerpo vivo que se va desarrollando y va creciendo. Volveremos en otro momento con ustedes. ¿Qué tal, queridos amigos? Regresamos con el tema de los grupos y ministerios en las parroquias, de liderazgo, de cómo llevarlo adelante. Y estuvimos hablando de la importancia de la formación, de la integración y de la captación. El crecimiento del grupo es muy importante. Cosas que debemos practicar. Ahora vamos a hablar de las cosas que más destruyen a los grupos. Y la primera, y de esta ha hablado mucho el Papa Francisco, la murmuración y la crítica. La murmuración y la crítica destruye grupos. A veces hay algunas personas como que se infiltran en las parroquias, se quieren ganar al párroco o al obispo, y siempre están acusando
ante el párroco y ante el obispo a todas las personas que les caen mal, a las cuales les tienen envidia, lo están acusando, y que este grupo, y que esta directora, y que la otra hizo tal cosa, y la otra hizo tal cosa, y siempre hablando mal y destruyendo ministerio tras ministerio. Y eso causa grandes problemas, grandes causas. Piensen ustedes en lo que le sucedió al Padre Pío con Juan 23. Fueron sacerdotes, fueron personas que le dijeron, ese padre está loco, ese padre se hace las llagas, ese padre... Y Juan 23 nunca quiso saber nada de ese Padre Pío, que estaba sufriendo por la iglesia, que estaba salvando a la iglesia, que estaba dando buen ejemplo. Y todo por los murmuradores. Cuánto mal destructivo estamos haciendo, y no solo contra la persona, sino contra todo un movimiento. Propiamente estamos trabajando para Satanás, los murmuradores, porque estamos dividiendo la iglesia, estamos deteniendo el avance de grandes grupos, de grandes movimientos. Si no te gusta, déjalos en paz, pero no hagas críticas. Cuando hay alguna cosa mala, pues sigue lo que dice la iglesia. Cuando veas alguna cosa mala en un sacerdote, en un grupo, en un dirigente, sigue las normas que da Jesucristo. Si tu hermano peca, díselo primero a tu hermano. No seas cobarde. Díselo a tu hermano. Oye, hermano, eso que hizo usted no me parece mal. Dale la posibilidad de que te dé razones, que te dé explicaciones. Y si tú no tienes nada que ver, a ti no te corresponde de todos modos. Pero si tienes alguna autoridad en la parroquia, lo primero que tienes que hacer es no acusarlo con el párroco, no acusarlo con el obispo. Díselo a tu hermano. Eso es lo que dice Jesús. Y lo que está Jesús en el Evangelio está por encima de todas las leyes y todas las reglas civiles. Entonces yo voy con el hermano y se lo digo al hermano, porque puede ser muchas veces que no se da cuenta que está haciendo las cosas mal. Yo tengo que disculparlo incluso cuando vea las cosas mal. Puede ser que no se está dando cuenta. Puede creer que está haciendo las cosas bien, pero yo no me hago responsable de destruir todo un grupo, todo un movimiento, porque hago una crítica que puede ser falsa y destruyo todo un movimiento, como ha sucedido con grandes congregaciones. Piensen ustedes los que le sucedió a los jesuitas con Clemente XIV, donde, porque dos o tres reyes se unieron para decirle al Papa que desbaratara a todos los jesuitas, y casi los desbarata. Gracias a Dios, una congregación que después se recuperó, pero fue por insidias, por intrigas, por críticas, por murmuraciones. Entonces podemos hacer mucho mal a la iglesia y nos hacemos daños a nosotros mismos. ¿Cuáles son las normas que da Jesucristo? Si tu hermano peca, díselo a tu hermano. Si no te escucha, llama a otros 2 testigos. Nos juntamos, dialogamos. Oiga, señor director de este grupo, de este ministerio, mira, hermano, esto que estás haciendo nos parece mal porque estás dando escándalo. No dudamos que la cosa sea buena, pero esa manera de tratar, no sé, a tal señora, a tal amiga, se ve mal, y más en estos tiempos, cuídate de eso, no nos parece bien. Y él puede corregirse, y se le da la oportunidad de corregirse. Sí puede haber equivocaciones, sí puede haber errores, y el líder tiene que estar dispuesto a escuchar esas cosas que le dicen en su cara, que no se las dicen a la espalda, que no están destruyendo. Si no te escucha, pues entonces se lo dices a la iglesia, se lo dices a alguien más arriba. Y si no escucha a la iglesia, se le expulsa, se le echa para afuera, que también eso nos falta un poquito, porque muchos siguen en la iglesia y siguen destruyendo. Herejes, incrédulos, paganos, que no creen ya ni en el Evangelio ni en las palabras de Dios nuestro Señor. Entonces Jesucristo dice, hay ciertas gravedades, ciertos pecados graves, ciertas herejías, ciertas faltas que exigen que esa persona no contamine a los demás. Entonces, debemos evitar esa murmuración y esa crítica. Nosotros teníamos unas normas en la congregación de no criticar a los superiores, nos las han quitado, nos las quitó el Papa, nos las quitó la autoridad superior. Bueno, pero eso no nos quita la caridad. Sigue la caridad para con nuestros superiores, para con nuestros hermanos. Nadie nos puede quitar ese mandamiento de la caridad, en palabras y en obras. Entonces yo creo que la actitud contraria
debería ser no solo de mencionarles las faltas, sino también reconocer las cosas buenas que pueden estar haciendo las personas, porque también es frustrante que una persona que está haciendo miles de cosas buenas por la sanación, por la liberación de las familias, y porque dice una cosita mal o porque comete un error, ya todo se va en contra de él. Oye, espérame un momentito. Si no somos infalibles, todos nos podemos equivocar. Entonces, un sacerdote que está haciendo bien por las familias, por la sanación, por la liberación, un sacerdote que está haciendo exorcismos, que está sanando personas, que puede cometer una cosa, que puede cometer un error. Pues sí, se va y se le dice, oiga, padrecito, mire, aquí en mi diócesis esas cosas le voy a pedir que no se vuelvan a repetir, pero le dejo trabajar, le dejo hacer el bien, no le meto zancadilla, los ayudo, porque de eso se trata, de que tenemos conciencia de que hay muchas necesidades en las almas y que los sacerdotes con buena voluntad están haciendo mucho, los ministerios con buena voluntad, que pueden cometer errores, sí, para eso está el líder, para eso está el obispo, para eso está el sacerdote, para decir y hablarles, oiga hermano, esas cosas en mi diócesis, en mi parroquia, no conviene por esta razón, pero se las digo no tratando como si yo fuera el dueño, el amo de las personas, sino buscando el bien de las almas, porque muchas veces dañando al líder, daño a todo el grupo, daño a todo el movimiento. ¿Y cuántos movimientos se han desbaratado porque se ha quitado el líder que impulsaba esos movimientos? Entonces, evitar la murmuración y la crítica, practicar la caridad en nuestras palabras. La segunda cosa que debemos evitar es la desorganización, porque tenemos como que agarramos un ritmo, como que nos subimos a un tren, pero no sabemos ni a dónde vamos, no hay paradas en las estaciones, no sabemos cuáles son los objetivos. Entonces tiene que haber una organización. ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son nuestros retos, las dificultades que tenemos que enfrentar? ¿Cuáles son los objetivos? Y hacemos metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo para darle fuerza a ese movimiento. Y eso depende indudablemente del grupo, no solo del líder, sino de los que dirigen. El grupo tiene que reunirse y hacer su planeación anual de actividades, de formación, de eventos, actividades, de economía, de oración, porque también los líderes, que esa es una cosa que les puede faltar, se desgasta. Si el líder no lee, no se forma, no asiste a unos ejercicios espirituales al año, se desgasta. Yo he sido amigo de grandes líderes en grandes ministerios y que terminan desgastándose porque ellos ya no se nutren. Sí, tienen un movimiento muy grande, muy bonito, pero ellos ya no están creciendo en la fe, no están actualizados, no están ni siquiera conscientes de las situaciones actuales, de los problemas actuales que está pasando en la iglesia. Todos los líderes de todos los movimientos, de todas las parroquias deberían de saber todo lo que ha pasado a lo largo de este año, que han sido cosas graves, que las ha señalado el Papa Francisco, que las ha señalado el Papa Benedicto, que ha habido sínodos muy importantes para atender ciertas situaciones graves de la iglesia o del mundo. Y el líder de un grupo debe estar atento a esas cosas, no vivir como si viviera en una esfera fuera de la iglesia. Somos parte de la iglesia. Los problemas de la iglesia, las situaciones de la iglesia nos interesan a todas esas cosas. Entonces, lo primero, evitar la crítica y la murmuración. Lo segundo, evitar la desorganización. Y lo tercero, la pereza. Porque hay unos movimientos que comenzaron muy bonitos, con muchas actividades para las parejas, actividades para los matrimonios, pero se han convertido en movimientos donde ya todo parece una convivencia social. Incluso se ponen en peligro, porque si en vez de formación y en vez de oración tienen puras convivencias, que no están mal las convivencias. Acabo de decir antes que las convivencias son importantes para que haya armonía, para que haya conocimiento entre las personas, pero cuando hay convivencias, pues después el marido de una se enamora del de la otra, y como están los tiempos y como están los relajos, entonces ese tipo de cosas, donde se pierde el espíritu de trabajo, el espíritu de actividades, y donde se convierte en un club social, el movimiento, pues se vuelve un movimiento perezoso, se vuelve un movimiento inútil.
Entonces, no nos olvidemos de evitar esas actitudes donde ya no hay nada que hacer o donde tenemos una actividad al año. Entre más actividades tengamos, repartimos eso entre todos, las actividades, estamos activos y estamos haciendo algo por los demás. Los movimientos no son algo nada más para nosotros, aunque sea Alcohólicos Anónimos, no es nada más para que tú salgas del alcoholismo, del problema, sino para que tú ayudes también a los demás. Entonces evitemos esos puntos, la murmuración, la desorganización y la pereza. Luego, hay otros puntos o equilibrios que debemos buscar. Oración y acción, reflexión y lucha. Primero, orar para que Dios me inspire, me dé las gracias y me oriente en lo que voy a hacer. Y después trabajar. Porque si trabajo sin orar, no voy a tener esas gracias. Y si oro sin trabajar, a Cristo le van a faltar las manos, le van a faltar los pies, le van a faltar las bocas para llevar a cabo adelante el ministerio. Entonces, oración y acción, reflexión y lucha. Está muy bien luchar. La pasión es muy importante, y más en estos tiempos que tenemos muchos enemigos. Pero las tácticas de cómo atacar al enemigo, de cuidarnos que no me vayan a cortar la cabeza, de trabajar, de ser prudentes como palomas, astutos como serpientes, necesita mucha reflexión, necesita mucha preparación, necesita saber decir las cosas. Entonces pidámosle a Dios, queridos hermanos, que estos principios que les acabo de recordar, que son fundamentales en el liderazgo cristiano. En el liderazgo cristiano, en el liderazgo parroquial, en el movimiento parroquial, nos pueden ayudar. Pero siempre tomando la conciencia de que las almas, los fieles, son las ovejas del Señor, es el rebaño del Señor, y que hay un solo pastor al cual yo tengo que dar cuentas de mi administración. Yo creo que eso nos ayudaría mucho a tomar en serio y simplemente, y también a sentir la responsabilidad sobre mi apostolado y nunca sentirme dueño de las ovejas o dueño de la viña, porque eso sería ocupar un puesto que no me corresponde. Yo soy servidor del Señor y lo hago por amor a Cristo y por amor a la iglesia. Nada más, queridos amigos, que Dios los bendiga, sea un buen líder cristiano.